Estamos en Informa Radio, estamos en Historia de una época, estamos con el historiador Pío Moa en una semana crucial, la semana de la moción de censura. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, perfectamente. La moción esta ha sido un éxito y creo que es una moción que puede ser histórica porque hay que verla en el trasfondo histórico de una involución que empezó con la condena del 18 de julio por Aznar y luego se hizo prácticamente con los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, y con el doctor actual pues se ha evolucionado a golpismo. O sea, de involución a golpismo. A golpismo. Hay que ver esa moción en esta situación histórica, ¿no? En este contexto. Era una moción forzosa, ya digo, contra un gobierno golpista. La política, un gobierno que se estaba apoderando de todos los recursos, vamos, estaba liquidando ya del todo la independencia judicial, estaba apropiándose de los modos de controlar y de organizar las elecciones, en fin, de todo, ¿no? Bueno, la política en España, como digo, ha evolucionado así. Y por eso la moción de censura era una necesidad. Y otra prueba de que era una necesidad ha sido que se han opuesto a ella la inmensa mayoría del corruptísimo mundillo político y mediático español, ¿no? El objetivo de la moción no podía ni puede ser echar a Sánchez, ni convocar elecciones, como se ha dicho. Eso son solo efectos derivados. El objetivo solo puede ser cambiar la política, informar a los españoles de la situación de golpismo a que se ha llegado y plantear una alternativa. Este es el comienzo de una larga campaña electoral para echar a los golpistas y dibujar una nueva política. Y eso solo lo puede hacer Vox, como se ha demostrado. El actual gobierno ha cometido una serie de gravísimos atentados contra la unidad nacional y contra la democracia. Y el PP ha demostrado una vez más su carácter de auxiliar del PSOE y de los separatistas. Se ha dedicado a frenar cualquier alternativa al reparto de cargos y de dinero entre ellos. Una política de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta, como decía Azaña de los suyos mismos, de los republicanos, ¿no? En la preparación de la moción, Vox ha tenido cuidado de no denunciar a fondo la política del PP, por un respeto que a mí me parece un poco excesivo a una supuesta opinión pública que quiere que vayan unidos los dos partidos. Pero desde ahora no debería haber ningún falso respeto, creo yo, ¿no? La moción no podía ganarse en las Cortes, dada la ínfima calidad moral e intelectual de los supuestos representantes del pueblo, que han llegado ahí engañando a la gente, pero sí podía y debía ganarse en la calle, y creo que se ha conseguido. Tiene que ser el comienzo, por tanto, ya digo, de la campaña electoral, dejando retratados a todos los partidos. Y contra todo pronóstico, la comparecencia de Tamames ha sido un éxito. Yo consideré su elección como un error, aunque no fundamental, un error táctico, pero no estratégico. Pero la verdad es que Tamames no soltó ninguna de las tonterías con que nos venía alarmando y en algunos aspectos mejoró el discurso de Vox, en 3 puntos. Primero, mencionando a Gibraltar. Segundo, mencionando la responsabilidad de USA en la guerra de Ucrania y perdiendo esa reverente devoción al trasero de Inglaterra y a Churchill que caracterizan a la política española, ¿no?, tan paupérrima, ¿no? Tamames ha recordado además que la guerra civil la comenzaron los socialistas. Aunque ese descubrimiento lo atribuyó a Raymond Carr, que es un defensor del Frente Popular, como he explicado también en Galería de Charlatanes y en otros artículos publicados antiguos, se pueden mirar La guerra de España y los comunistas según Raymond Carr, por ejemplo, es uno de ellos. Pero fue Gerald Brennan quien señaló que la insurrección del 34 había sido la primera batalla de la guerra civil. Pero Brennan se quedó en una simple frase. Una cosa intuitiva, cualquiera podía un poco verlo si quería, ¿no?, aunque casi nadie lo veía del todo. Pero yo lo demostré de manera inapelable en el libro Los orígenes de la guerra civil. Un libro que, como dijo Jiménez de los Santos, marcó un antes y un después en la historiografía de esa época.
Y así es. Por mucho que se intente borrar o ningunear la obra y a su autor, pues ahí ha quedado y resurge inesperadamente cuando menos se lo espera, aunque de forma un poco desviada, ¿no? Porque lo importante es no citarme. Y no obstante, creo que, en fin, aparte de esto, pues hay que explicar un poco también por qué fue un éxito, ¿no? O sea, basta ver la rabia y la furia con que están reaccionando el Frente Popular de facto, ¿no? El PP y su triple M, para entender que ha sido un gran éxito. Uh-huh. Además, lo ha llevado a cabo Vox, casi diríamos que contra todo y contra todos. Contra todo y contra todos. Uh-huh. O sea, yo la he apoyado, algunos la hemos apoyado, pero la inmensa mayoría de los medios y de los partidos ya radicalmente en contra. Y cuando llevaron a Tamames, pues lo aprovecharon todavía para tratar de machacarlo más, ¿no? Bueno, pues ha sido un enorme porque, primero, Vox ha aparecido como la protagonista de la resistencia al golpismo en marcha. En segundo lugar, el PSOE y sus aliados han salido seriamente tocados ante millones de españoles que van comprendiendo el alcance de sus fechorías. Y en tercer lugar, ha quedado en evidencia la complicidad del PP con los mismos que están destrozando a España y a la democracia. Mientras en las Cortes se exponían y denunciaban cuestiones clave para el porvenir de España, el jefecillo pepero, el Pujoliño Feijóo, se zampaba canapés en la embajada de Suecia. Esto es una descripción perfecta de lo que es el PP. La moción ha planteado en sus justos términos la próxima y decisiva contienda electoral. Hay que decir que el PP es el gran enemigo, porque es el que ha privado de voz, con engaños, pues a gran parte de la opinión pública, que ha impedido durante décadas la reacción contra la involución impulsada por el nuevo Frente Popular. Y ahora, recordemos, el Frente Popular no fue otra cosa que una alianza de sovietizantes y separatistas. Y actualmente viene a ser algo muy parecido. Y ahora el PP se revuelve contra Vox porque Vox está poniendo en peligro sus chanchullos, su reparto de cargos y dineros con los golpistas. Y, en fin, Abascal ha hecho declaraciones conciliatorias hacia el PP, yo creo que un poco tacticistas, para echar juntos al doctor, ¿no? Cuando de lo que se trata es de cambiar en profundidad la política española, siendo la expulsión del actual gobierno solo un punto derivado de esa necesidad. Porque si no, vamos a seguir en las mismas, ¿no? En lugar de haber un cambio, habrá un relevo. Posiblemente en Vox han creído que, fingiendo un deseo de colaborar contra el doctor, pues el propio PP se retratará como el auxiliar que es del PSOE. Porque si algo no hará el PP es colaborar con Vox. Quizá algún sector del colabore, lo cual podría fracturar al propio PP. Algún indicio de ello se ha visto en Castilla y León. Pero también puede ocurrir que Vox se vaya convirtiendo inadvertidamente en un auxiliar del PP, como el PP lo es del PSOE, ¿no? Y esto es lo que promueven muchos. Si por tacticismo de hacer ver a los votantes sus profundas diferencias con el PP, tenderá a imponerse el voto útil. Por cierto, ya hemos visto en este programa que el voto útil fue un invento de los obispos en la transición para favorecer a Suárez contra Fraga, ¿no? Ojo con la triple M de los obispos, ¿no? Ojo con ellos. Otro éxito de la moción, y muy importante, ha sido esa denuncia por Tamames de la indignidad de Gibraltar, de la responsabilidad rusa en la guerra de Ucrania, de la anglomanía que predomina en la política española y también en algunos sectores de Vox. Si, por ejemplo, las interpretaciones de Espinosa de los Monteros son cultural y políticamente useñas, no españolas, un remedio de las consignas de Trump, que estaban ahí muy bien para USA, ¿no? Sin duda alguna, pero que nosotros no tenemos por qué imitarlas ni remedarlas, ¿no? En España hay un cierto liberalismo cañí, liberalismo de muy poca calidad,
que es propenso a la colonización cultural y aquello de la pasta es lo esencial, y que ven en USA o en Inglaterra un poco el modelo absoluto, un poco como los comunistas veían en la Unión Soviética el modelo perfecto y absoluto, ¿no? Pues de momento estas cosas parecen asuntos menores, pero a la larga contaminan todo. Es de esperar que el propio Spinoza lo comprenda. Y es indispensable elaborar un discurso alternativo también en esta cuestión. Una parte muy relevante de la contienda electoral se va a jugar en Madrid, donde Ayuso, que representa ese liberalismo cañí, viene un poco a cuenta de que algunos hablaban del comunismo español como un marxismo cañí, o sea, un marxismo de 3 al cuarto, por así decirlo, ¿no? Pero con gran parte de los liberales pasa algo parecido, ¿no? Bueno, pues Ayuso ha tenido un éxito que en gran medida ha deformado la realidad social, sociopolítica, porque ha desviado hacia el PP una importante masa de votos que de otro modo habrían ido a Vox. Y aunque Ayuso ha atacado eficazmente al PSOE, lo ha atacado muy bien, su política general es la del PP. Es la misma que se ha compinchado con los separatistas o los ha sustituido en las regiones en que no tenían fuerza, como en Galicia, como en Andalucía, lo están montando ahora, y ha aplicado las leyes totalitarias impulsadas por los socialistas. Este es el PP también de Ayuso. La oposición de Ayuso es meramente económica, casi siempre todo por la pasta, que parece ser la gran idea de este tipo de liberales, ¿no? Y al mismo tiempo se alinea con el gobierno en cuestiones básicas como las leyes de género, de memoria, el apoyo a los separatismos, ¿no? Claro, hay que rebatir su argumentario, que será complicado, pero no imposible. En conjunto, Vox está llevando adelante una política por la unidad de España y por la democracia. Le falta clarificar más a fondo la historia, librarse de cuentos como el del abrazo de los españoles en la transición y desarrollar a fondo el tercer punto, que es el de la soberanía. O sea, unidad, democracia y soberanía o independencia, aunque va dando pasos en esa dirección. He comentado también sobre la cuestión de Ucrania, que es mucho más amplia que la de Ucrania, claramente, unas opiniones del profesor Francisco José Contreras, de Vox, que es un intelectual importante y que ha escrito algunos libros importantes. Bueno, pues ha equiparado Occidente con Atenas y a Rusia con Esparta, sosteniendo la opinión de un filósofo useño católico que se llama Eduard Fesser. Es un desbarre. Y como estas comparaciones las carga el diablo, pues cabe recordar que Esparta venció a Atenas. Mal augurio. Atenas era un imperialismo que no era nada blando, como lo presenta Fesser y como lo presenta Contreras, un imperialismo capaz de 1000 atrocidades y que condenó a muerte a Sócrates. Y precisamente Fesser y Contreras consideran a Sócrates como un poco el alma de Occidente, ¿no? La razón socrática, ¿no? Esto, pues, en fin, como vemos, las cosas son un poco complicadas. Atenas está, digamos, la cuna de la democracia, aunque era una democracia muy distinta de lo que hoy se llama así. Pero al mismo tiempo, ya digo, era un imperialismo bastante brutal, ¿no? Y Contreras también sostiene que Rusia es un erial cultural. Vamos a ver, el erial cultural es actualmente eso que llaman Occidente, porque el mismo Contreras lo ha denunciado en su libro Contra el totalitarismo blando, que es un libro que debería ser de lectura obligatoria, porque analiza todas estas tendencias, en fin, que vemos de todo tipo, que son verdaderamente suicidas y que se están extendiendo por Occidente y que caracterizan a Occidente. Por decirlo de alguna manera, simplificarlo, ya he dicho muchas veces que la UE, la Unión Europea, es un conjunto de regímenes LGTBI, cada vez más totalitarios. Este Contreras atribuye ese totalitarismo blando al marxismo cultural
ignorando que tiene una fuerte carga de liberalismo Claro. cañí. En cuanto a la razón socrática, pues en la que ha tenido una gran influencia en el desarrollo de Occidente, pues obtuvo su mayor concreción en la Ilustración, que fue la madre de las ideologías que con las dos guerras mundiales del siglo pasado acabaron con la era europea. La era europea fue comenzada por España a finales del siglo XV. Esto lo he explicado porque generalmente no se ha enfocado la cuestión desde ese punto de vista. Lo he explicado en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Y por cierto que ahora para mayo sacaré otro estudio, otro ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial y el final de la era europea. Ujú. Bueno, precisamente la posición de España debería ser hoy estudiada de otra manera y no como un simple apéndice cultural y político de Anglolandia. También animo a los oyentes y lectores a difundir las frases de Tamames sobre Gibraltar, sobre la anglomanía, sobre la responsabilidad de USA en Ucrania, porque parece que todo el mundo quiere taparlas, Sí, sí. tapar esas frases. Ha tenido otras muchas frases felices, pero estas precisamente deben llegar a todo el mundo, porque excepto elementos testimoniales como mi blog, pues nadie quiere tocar esos problemas que son tan reales y tan profundos. Ujú. Digo mi blog porque es muy testimonial, su influencia es pequeña, ¿no? Y también, claro, está esta radio y están Sí. algunos otros, pero siguen siendo muy marginales, por desgracia, ¿no? Los demás puntos que he tocado son importantes, que ha tocado Tamames, pero ya digo, son parte del rum político, han sido tratados por muchas personas y por los partidos, de una manera u otra, pero por eso mismo son más importantes los que nadie quiere enfocar siquiera. Repito, sobre Gibraltar, la anglomanía, la responsabilidad de USA en Ucrania, y por supuesto que el origen de la guerra civil está en los socialistas, precisamente. Aparte de eso, yo en el blog estoy tratando el tema. Como he dicho, es necesario oponer no simplemente una crítica, sino también una alternativa, una defensa clara, una idea de España. España unida, democrática e independiente. Y esto requiere un discurso, requiere un argumentario bien claro y fuerte, ¿no? Y eso lo estoy desarrollando también en mi blog. Precisamente, alguien me ha discutido una de mis tesis. En sí, lo que viene a decir es, dice usted que sin unidad de España no puede haber democracia, pero la democracia no es incompatible ni mucho menos con los separatismos. Si la mayoría de los vascos o los andaluces, por ejemplo, quieren un Estado propio, ¿por qué no podrían? ¿Por qué se impiden referendos en Cataluña u otras regiones? Dice él, pues precisamente porque la unidad de España se opone a la democracia. ¿O acaso Cataluña no puede ser democrática fuera de España? Bueno, lo digo en abstracto, la democracia no es incompatible, no ya con que Cataluña se separase, o que se separase la provincia de Lérida, o la de Cádiz, o incluso comarcas menores. De hecho, Suiza tiene mucha menos extensión que Andalucía, y es una democracia. E Israel viene a ser como la provincia de Badajoz, y también es una democracia, y así otros pequeños países. Pero la cuestión no puede abordarse en abstracto. Las naciones, y España en concreto, se han formado en largos procesos históricos muy complejos, mientras que la democracia es un sistema de convivencia civil históricamente muy reciente. Y la historia tiene máxima importancia no solo en ese sentido. Los separatismos en España surgen a finales del siglo XIX con una doble raíz de una idealización y falsificación de los reinos de la Reconquista y de un racismo francamente grotesco, y nada de ello es democrático. En cambio, en toda España regía entonces un sistema de libertades predemocrático imitado del inglés, un sistema sin duda mediocre, pero mucho más aproximado a la democracia y a las libertades que los separatismos. Y los separatismos consiguieron hundir aquel régimen de libertades junto con el terrorismo anarquista y la demagogia socialista. Esto cuando descendemos de las
ideas muy generales a lo concreto, pues vemos que las cosas son así. Y después, la Segunda República se configuró como un sistema básicamente democrático y en él los separatismos, siempre racistas y añorantes de sistemas arcaicos, desempeñaron el mismo papel demoledor, al lado de las violencias izquierdistas y sovietizantes. Así que cuando descendemos, como digo, de los principios abstractos a su aplicación a las realidades concretas, queda claro el papel antidemocrático de los separatismos en España. Y los separatismos nacieron como pequeñas minorías que eran tenidas comúnmente por chifladas allí donde estaban, pero cobraron fuerza, que nunca fue mayoritaria, con la quiebra moral del desastre del 98, y demostraron su impotencia tanto en la dictadura de Primo de Rivera como en la de Franco, a las cuales contribuyeron con sus ideas y enfrentamiento entre españoles. Como remedio, una vez destruido el sistema de libertades, pues, o el sistema democrático, pues fue necesaria estas dictaduras, a las que ellos, insisto, habían contribuido, ¿no? Ahora bien, dice usted que podrían alcanzar una mayoría, y es cierto que en los últimos 30 años han prosperado mucho, gracias a la colaboración de los gobiernos centrales del PP y del PSOE, que los han favorecido, facilitando y financiando sus masivas propagandas contra la idea de España. Pero a pesar de esas facilidades siguen lejos de lograr la mayoría y existe una reacción espontánea contra ellos que probablemente los irá colocando en su lugar. La unidad de España tiene una fuerza histórica y cultural demasiado profunda para ser liquidada por algún referéndum ocasional. El fruto de sus demagogias podría ser una nueva guerra civil. No, esto no es probable, pero sería muy frívolo descartarlo por completo. Y cabe especular, claro está, que en momentos de una extrema debilidad de España, pues esta volviera a una situación parecida a la anterior a los Reyes Católicos, una situación de desastre, ¿no? Situación que solo puede describirse como disgregación del país en pequeños estados impotentes y hostiles entre ellos y manipulables por potencias exteriores más capaces de defender sus propios intereses. Y a pesar de todos los pasos dados por los gobiernos del PP y del PSOE hacia el debilitamiento y desunión nacionales, no es probable que se llegue a esa miserable situación, mientras asistimos hoy a una reacción contraria, que es significada por Vox, un partido al que todos vienen fracasando en su empeño de reducir a la nada. En fin, valga esto, quiero añadir también que una vez más estamos en el problema económico. Eso es. Estamos en la campaña porque 300 oyentes pues den 10 euros cada mes, ¿no? De una manera automática, ¿no? A través de la cuenta que ya hemos dicho en varias ocasiones. Claro, el mes que viene pues nos crujirán con los impuestos. Son 1.000 euros, porque esto gasta muy poco dinero, pero nos pueden hundir un tanto, ¿no? Y creo que este es un programa de historia que no hay otro parecido en el panorama español. Desgraciadamente llega a relativamente poca gente, pero sí a bastante, y creo que todos nuestros oyentes pueden contribuir a ampliarlo, enlazándolo en las redes, comentándolo, etcétera. Y bueno, y con esto creo que podemos pasar al tema al episodio de hoy, ¿no? Teníamos. Bien. Exactamente. Habíamos visto algunas figuras clave en la transición y estábamos en esa época, ¿no? Sí. Estábamos en el año 1979, sí, que fue un año muy importante, un año en que el terrorismo aumentó mucho, en que las demagogias antiespañolas aumentaron mucho, en que España, pues, los partidos estaban en crisis, todos ellos, excepto el PSOE. El PSOE estaba sacando ventaja de todos los problemas que estaban en marcha, ¿no? Podemos ver también, como hicimos con el año anterior, un poco resumir algunos aspectos internacionales, porque lo que pasaba en España pues entraba dentro de una situación histórica mucho más general, ¿no? Internacionalmente, 1979 fue un año de bastantes sorpresas. En enero,
el régimen comunista camboyano de Pol Pot, un régimen absolutamente bestial y asesino, pues era derrocado por el también comunista de Vietnam. Y en febrero, para complicar más la situación, pues la China comunista invadía a su vez el Vietnam comunista. Que Vietnam era el símbolo mundial de la lucha y triunfo comunista frente al imperialismo yanqui. Así se hablaba en aquellos tiempos. Pero en julio, los comunistoides sandinistas pues derrocaban en Nicaragua al dictador pro-useño Anastasio Somoza. Y en diciembre, tropas soviéticas invadían Afganistán para consolidar un régimen procomunista que se encontraba tambaleante. En respuesta a la invasión soviética, pues USA apoyó la resistencia. Una resistencia que terminaría expulsando a los soviéticos 10 años después, derivando a un régimen integrista talibán en 1996. Como vemos, se toman decisiones, pero es imposible muchas veces ver las consecuencias a largo plazo, incluso a corto plazo. Es que la política es así y la condición humana también. Nuestra capacidad de previsión es limitada, ¿no? Occidente recibía un nuevo golpe y mucho más fuerte en Irán, con el triunfo de los integristas chiíes dirigido por el ayatollah Khomeini. El Shah pues fue abandonado por Washington, se exilió en enero y siguió en el país una oleada de ejecuciones y asesinatos de sus funcionarios mientras cobraba intensidad la segunda crisis del petróleo. El Shah dijo aquello de ser enemigo de USA es peligroso, pero ser amigo es más peligroso todavía. El pobre fue completamente abandonado. Tenía cáncer, fue abandonado, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Recuerda un poco también lo que le pasó al zar de Rusia, Nicolás II, en la Primera Guerra Mundial, o sea, cuando fue derrocado, después, y fue derrocado en gran parte por haberse empeñado en mantener la lucha a favor de sus aliados, Inglaterra y Francia. Bueno, pues sus aliados, Inglaterra y Francia, se desentendieron completamente de él. Tuvo que quedarse allí y al final fue asesinado junto con toda su familia. Pues un poco es lo que le pasó al Shah. Al Shah de Persia. Acabó en Egipto. Exactamente. ¿Cómo? Que acabó en Egipto, enterrado. Sí, bueno, murió un poco de mala manera. Abandonado. Un poco rechazado en todas partes, ¿no? Bueno, en noviembre los estudiantes islámicos pues asaltaban la embajada de USA en Teherán y tomaban como rehenes a sus funcionarios y empleados, dando inicio a una larga crisis de la que iba a salir muy lastimado el prestigio de USA bajo la presidencia de Jimmy Carter. Y en fin, poco después un grupo de integristas ocupaba la gran mezquita de la Meca, haciendo 6.000 rehenes. Intervinieron tropas francesas en ayuda del gobierno de árabe y hubo 250 muertos y 600 heridos. En julio, Saddam Hussein llegó al poder en Irak y pronto entraría en guerra con Irán. Qué complicadas y qué poco novedosas son las historias internacionales. Sí. En Inglaterra, las acciones de Lira pues subieron de nivel y tuvo golpes como el asesinato de Lord Mountbatten. Este Mountbatten era un héroe nacional inglés emparentado con la familia real. Sí. Y vamos, el IRA lo mató junto con 4 personas más. Sí. O en una emboscada a un convoy inglés matando a 18 soldados. El terrorismo alemán de la Baader-Meinhof a su turno pues estuvo a punto de matar al comandante supremo de la OTAN, se llamaba Alexander Haig, e hirió de gravedad a 3 de sus escoltas. En el Sahara ex-español, el Frente Polisario doblegó en agosto a Mauritania
tras llevar, recordemos que quedó el Sáhara repartido entre Marruecos y Mauritania. Bueno, pues la parte mauritana, que era muy débil, pues en fin, tuvo que renunciar a aquello porque la lucha del Frente Polisario la había llevado a la quiebra económica, a pesar de que Marruecos y Francia la ayudaban. El Polisario recibió la parte del Sáhara adjudicada a Mauritania, pero Marruecos la ocupó enseguida, realizando ataques de exterminio contra la población. En un plano más pacífico, pues la líder conservadora Margaret Thatcher pues ganó en mayo las elecciones inglesas o británicas e inauguró una época más liberal que iba a eliminar rémoras de la etapa laborista. En Oriente Próximo, el egipcio Sadat y el israelí Begin firmaron en marzo un tratado de paz, produciéndose poco después la visita oficial del primer ministro israelí al Cairo. Fue un paso en la consolidación de la paz en Oriente Próximo que no se ampliaría. Por cierto que Sadat sería asesinado y Begin había sido el líder del Irgun. Irgun es una organización que se suele considerar terrorista o guerrillera y que fue muy importante para expulsar a los ingleses de Palestina. De Palestina. Sí. En septiembre, tropas francesas derribaron al emperador centroafricano Bokassa. Este Bokassa fue un autor de matanzas de civiles y una de 100 niños, se dice, y había sido protegido de Giscard d'Estaing, que a su vez quería hacerse el tutor de la democracia española, y que mantenía a la ETA, el santuario de la ETA en Francia, y que, bueno, recibía grandes regalos de Bokassa, ¿no? Luego, el presidente Eugenio Carter y el soviético Leonid Brezhnev pues firmaron en junio el acuerdo SALT II, destinado a frenar la carrera armamentista y limitar las armas atómicas. Pero proseguía la carrera espacial, en la cual, después de los éxitos iniciales soviéticos, pues los ruseños iban tomando poco a poco ventaja, ¿no? Y 2 semanas antes, el Papa Juan Pablo II visitaba Polonia, y este fue un viaje trascendental porque dio lugar a un movimiento popular anticomunista que iba a tener el mayor efecto sobre el derrumbe del sistema soviético en Europa, aunque para ello todavía faltaban 10 años. Pero ya vemos que muchas veces hechos que se ve que son importantes, pero luego tienen más importancia de la que se les atribuye a un principio. Como por ejemplo, esperamos aquí que lo tenga la moción de censura de Vox. Otra cosa típica de la época fue el activismo homosexualista, sobre todo en USA, que realizó en octubre una marcha reivindicativa masiva, y el mismo mes moría asesinado el presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee. Así que fue un año también de graves catástrofes petrolíferas en el Golfo de México, o sea, con los mayores vertidos de petróleo de la historia. En USA ocurrió una fuga radiactiva en la central nuclear de Three Mile Island, que fue controlado y ocasionó pocos daños, pero sembró la alarma contra ese tipo de centrales, ¿no? Hubo también un accidente en un laboratorio de guerra biológica en la Unión Soviética que mató oficialmente a más de medio centenar de personas. Pudieron haber sido muchas más, ¿no? Y peor, pudo resultar una falsa alarma de ataque nuclear soviético que pudo ser corregida antes de provocar una respuesta del mismo tipo. Ahora que estamos con la guerra de Ucrania, debemos darnos cuenta de la posibilidad de que un error cualquiera pueda derivar en una especie de apocalipsis. Bueno, pues vamos con lo que pasaba en España. La transición propiamente empezó en 1969, ¿no? Con una serie de cambios que ya hemos analizado y que iban en esa dirección de una manera u otra, dada la descomposición del propio régimen franquista, que se mantenía, por una parte, por el enorme prestigio que todavía conservaba Franco, y por otra, por una inercia real e histórica
y por otra parte por sus éxitos, sobre todo económicos. O sea, el país prosperaba, casi todo el mundo vivía muchísimo mejor, y entonces pues el régimen se sostenía así, pero al mismo tiempo había una tensión cada vez creciente en pro de un cambio. Esta es la realidad. Y como digo, el propio franquismo, una vez, por así decir, desahuciado por el Vaticano II, se consideraba un régimen católico, pues era inevitable que en su propio interior hubiera las tensiones y las dificultades y los procesos de descomposición se agravaran. Bueno, pues en esos 10 años, a partir del 69, pues no solo hubo cambios políticos. O sea, las historias de la época han tratado poco de la época y de la etapa socialista, pues han tratado poco los cambios de actitudes sociales y de costumbres que estaban cambiando hasta extremos antes impensables, ¿no? Bastantes de ellas, de estos cambios, tenían muy poco de satisfactorio en cuanto a la salud social o a la calidad de vida. Y tendría gran interés un estudio a fondo de tales fenómenos, pero vamos a exponer aquí algunos rasgos. Ocurrió sobre todo, y con rapidez, entre los jóvenes y ampliándose pronto a otras edades estos cambios. Se extendió mucho entre la juventud el pasotismo. O sea, el pasotismo era el decir, yo paso de todo, no me importa nada de la política, ni de todas esas historias, ni de los partidos, ¿no? Sí. Y bajo el franquismo, los jóvenes mostraban poco interés por la política. Más bien estaban absorbidos por el trabajo, las expectativas de empleo, el noviazgo, la familia, la diversión, todas estas cosas, ¿no? Existía una minoría, sobre todo universitaria y también obrera, intelectualmente inquieta y ávida lectora, en particular de literatura marxista y a veces anarquista, que estaba influida por las corrientes de izquierda francesas y también un poco, pero menos, por la contracultura y los movimientos anti-Vietnam de USA, ¿no? Otra minoría de profesores usaba las cátedras para difundir ideas progresistas, de base marxista sobre todo, ¿no? Un índice de esto fue la popularidad que en medios universitarios consiguió Tuñón de Lara, un historiador comunista, desde que publicó La España del siglo XX, publicada en 1965, y seguirá por otras del mismo estilo sobre metodología histórica, metodología marxista, o sobre el movimiento obrero. Tuñón había ganado, de hecho, es probable que hubiera sido un agente del KGB, y había ganado prestigio a partir de seminarios en la Universidad de Toulouse, donde formaba discípulos que llegarían a dominar bastantes departamentos universitarios de historia en España, y precisamente los departamentos más activos y de aire más innovador. Así que se leía a Marx, a Engels, a Marcuse, en libros que circulaban legalmente, pero ya desde bastantes años antes de llegar a la transición. Y había editoriales, por ejemplo, Ciencia Nueva, entre otras, dedicadas a publicar libros de ideología marxista. También fue muy influyente entre el sector universitario la revista Triunfo, que difundía activamente las tendencias izquierdistas y antitradicionales, y era claramente procomunista, o Cuadernos para el Diálogo, que era de origen democristiano, pero también procomunista, ¿no? En muchas facetas, pues el papel de estos fue heredado por el país. Después de Franco, muchos jóvenes y adultos se apuntaron a un antifranquismo imaginario, inventándose biografías y sucesos que no habían ocurrido, ¿no? El izquierdismo sufrió una bajada en su nivel intelectual y en su fervor porque se impuso el estilo progresista o progre, que no era marxista o medio marxista, era una mezcolanza, ¿no? Pero pronto las modas juveniles más llamativas derivaron, como digo, hacia el pasotismo jactancioso de pasar de todo, empezando por la política, ostentando una frivolidad y una especie de anarquismo algo infantil. Pero que era una reacción incrédula y despectiva hacia ideas que tanto habían motivado a parte de la generación joven anterior.
Es decir, había un cambio entre la generación joven de los últimos tiempos del franquismo, generación universitaria sobre todo, y la generación joven siguiente, que se burlaba un poco de todo ello, ¿no? Un modelo del nuevo clima juvenil fue la movida madrileña. Y la movida madrileña, pues, con sus conductas y gustos, pues, irradió a todo el país. La movida, la palabra movida es un poco torpe, tiene un significado muy difuso, pues giraba en torno a una música de calidad mediana o baja, canciones de letra simple, a menudo referidas de modo banal al sexo o a la droga, y su valor intelectual fue insignificante, si bien con algunas pretensiones a nivel de tebeos, de cómics o fanzines, como se llamaban, ¿no? Y se pusieron en boga estilos macarras o chelis de vocabulario pobre, un vocabulario emocional, sobrecargado de palabrotas y de jerga carcelaria, ¿no? Sacada de la jerga gitana en buena parte, ¿no? Se multiplicaron los bares con un nivel de decibelios que impedía conversar y que además causaría problemas auditivos a muchos de los parroquianos. O sea, yo me acuerdo de entrabas en un bar de esos y era una música estruendosa y tal, imposible conversar, claro. Uno decía, bueno, total, para lo que hay que decir, ¿qué más da? Decían algunos. Y así como se multiplicaron los recitales o conciertos en los que cundía la droga. Era casi de rigor, ¿no? Y barrios enteros, con frecuencia los más bellos y los más antiguos de muchas ciudades, pues fueron ocupados por las movidas para trasnochar, despreciando al vecindario con un estruendo que impedía el descanso de los trabajadores. Hubo protestas, pero no se les hacía caso, ¿no? O sea, siempre se había trasnochado en España más que al norte de los Pirineos, pero antes los ruidos cesaban hacia medianoche. Ahora los trasnochadores dominaban la calle y la policía apenas actuaba, como no lo hacía frente a otras muchas conductas semidelictivas. Y esa tendencia cuajaría años después en el botellón, o sea, reuniones nocturnas de masas de adolescentes y jóvenes con mucho acompañamiento de alcohol y a menudo de estupefacientes también, ¿no? Este cambio resultaba pues tanto más notable teniendo en cuenta que en el franquismo la juventud mostraba poca inclinación, mostraba más bien desprecio por la droga, porque se miraba como un signo de degradación y la droga circulaba en círculos restringidos. Y aún así no solía pasar de drogas blandas. Pero también el consumo de alcohol no era excesivo y si se llegaba bastantes veces a la embriaguez casi nunca se bebía con el objeto de emborracharse, ¿no? Como más tarde ocurriría. Esta es una costumbre venida del norte de Europa, ¿no? De beber con el propósito deliberado de emborracharse. Bueno, aquellas actitudes tienen más interés porque a España afluían entonces masas de turistas y gran número de españoles como emigrantes o por turismo, pues habían trabado contacto con culturas juveniles que solían incluir, ya digo, el consumo deliberado de sustancias alucinógenas. Y en ese terreno España había permanecido bastante diferente, según el lema turístico. O sea, no habían calado esas costumbres, ¿no? Pero a partir de 1978 hubo una explosión del consumo de drogas duras, en particular la heroína. Y esto afectó en alguna proporción a todas las capas sociales y profesionales. Luego las modas cambiarían, pero no la tendencia, y España llegaría a convertirse en uno de los mayores consumidores de cocaína de Europa. Lo sigue siendo. Algunos dicen que es más, el primero. Sí. A su vez, la droga originaba negocios. Por ejemplo, cientos de locales de tratamientos para toxicómanos, tratamientos caros y subvencionados, costosas campañas de prevención e información que no solían prevenir ni informar, y que a veces estimulaban involuntariamente el consumo, ¿no? Había nuevas especialidades médicas, etcétera. Casi se creó una nueva rama económica en torno a la droga. Y hacia finales de los años 70, las víctimas de las drogas, por fallecimientos, jóvenes que daban con el cerebro dañado o con diversas taras, pues ascendían a millares las víctimas y seguirían creciendo. La droga blanda y dura, junto con el alcoholismo, se convirtió por fin en una presencia normal
del panorama social español, ¿no? Saltando del nivel probablemente más bajo de Europa al más alto. Y esto es un hecho difícil de explicar, pero verdaderamente ocurrió. El consumo de estupefacientes, pues, bueno, parece obedecer a una búsqueda de excitación o de placer o escape a una vida escapismo, ¿no?, de una vida real sentida como anodina o desagradable, ¿no? Y puede manifestar un hedonismo un tanto pedestre, ligado a la desconfianza, a la decepción o el desafío hacia los valores convencionales o los valores religiosos, y con un componente autodestructivo. Se ha achacado a la crisis económica esta expansión de la droga, con los efectos de paro creciente y de malas perspectivas profesionales, pero la verdad es que aquejaba también a personas ricas y desahogadas y siguió en alza cuando se recuperó la economía. Uno trata de explicarlo, pues se puede explicar por los cambios políticos, porque algunos partidos, como el PSOE y los anarquistas, estimularon el uso de drogas como una forma de diversión juvenil, lúdica, como decían, inofensiva o liberadora, con un tinte de protesta contra una sociedad que llamaban injusta o pacata, ¿no? O, en fin, ridícula, ¿no? Bueno, con ese marchamo se había propagado en los años 60 por USA y por Europa del Oeste. Y en España iba a adoptar también una aureola, por así decir, antifranquista, igual que la pornografía y otras modas. Es curioso, la pornografía para muchos era un síntoma de antifranquismo, ¿no? Y las mafias traficantes, pues encontraron pronto en España un terreno propicio debido al ambiente de permisividad que fomentaban los políticos. Otro factor de difusión de la droga, que insisto, causó miles y miles de víctimas, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Pues no se habla de ello, pero fue así. Pues otro factor de difusión de ella fueron los ambientes ligados a la prostitución, porque también la prostitución registró un veloz crecimiento, que es difícil de cuantificar, pero obvio por su presencia en la calle y por la aparición de formas antes raras como la prostitución masculina o el transvestismo en vías públicas, etcétera. Y la prensa, de aire serio, se apuntó enseguida al negocio mediante anuncios llamados de contactos, comenzados por El País, creo. O sea, la prostitución se convirtió en un negocio perfectamente fomentado y divulgado pues por la prensa, El País. Creo que pasaron muchos años hasta que se acabaron aquellos anuncios. Sí. Pero que eso revela cómo estos eran parte de la industria de la prostitución. Se convertían en eso. Y se presentaba además todas estas cosas con calificativos alentadores, como decían, son una manifestación de un espíritu más individual, más libre, más desinhibido y más transgresor. Una mujer dada al sexo fácil pasó a considerarse liberada, mientras que a partir del feminismo, la mujer dedicada a atender el hogar y la educación de la prole, pues recibía menosprecio y burla casi generalizados. Esto lo he tratado en un ensayo sobre la sociedad homosexual, que en realidad no es sobre la homosexualidad, sino sobre la homosexualidad yo no tengo nada que decir. Lo que tengo que decir es sobre el homosexualismo, que es otra cuestión, ¿no? Es una política derivada, ¿no? Y, en fin, la prensa y el cine pornográfico hacían su agosto en todas las estaciones. Algunos lo explicaban como un sarampión pasajero, debido a la represión franquista, pero desde luego no ha tenido nada de pasajero. Y como ya vimos, pues durante esos años también creció con rapidez la mendicidad y creció también la delincuencia, las dos relacionadas con la crisis económica, pero por lo que se refiere a la delincuencia, pues fue promovida más aún por otros factores, porque pocos parados delinquían y no todos los delincuentes sentían ganas de trabajar. Muchos delitos estaban conectados directamente con la droga y más aún con el clima de impunidad al respecto, ¿no? Las leyes eran poco aplicadas y las víctimas a menudo desatendidas, en un grado escandaloso las víctimas del terrorismo, desatendidas escandalosamente, por el propio clero en Vascongada sobre todo. Los jueces
solían soltar enseguida a muchos detenidos por delitos menores y el auge de la delincuencia desbordaba a los juzgados, haciendo la justicia más lenta. De modo simultáneo, la inseguridad ciudadana originó, como en el caso de la droga, un floreciente negocio que antes apenas existía. El negocio de las puertas y furgones blindados, de las alarmas, guardia de seguridad y detectives, etcétera. O sea, se hizo habitual en las grandes ciudades el sonido de las sirenas policiales y de las alarmas. Yo recuerdo aquello todavía perfectamente, ¿no? Con qué frecuencia estaban las alarmas, las sirenas, como cuando surgieron los guardias de seguridad, blindados. Y todo eso, pocos años antes, no existía, porque es necesario. Bueno, al principio, en estos años, la población reclusa pues aumentó poco. Hubo pocos presos, incluso disminuyó debido a los 5.000 indultados en 1975 y hasta 1985, o sea, no volvió a acercarse a los niveles que eran muy bajos en el franquismo. En el franquismo había unos 13.600 presos. Ah, bien. Sí, nos quedan 5 minutos. Bueno, digo, hablo del... Sí. Bueno, pues podría como digo, este descenso aparente de la población reclusa, pues podía indicar un descenso real de los delitos, pero era todo lo contrario. Lo que había era un grado de impunidad muy alto, ¿no? Sí. De hecho, el fenómeno de permisividad, impunidad, de droga, etcétera, de numerosos delitos por parte de las autoridades, pues los fomentaba y al mismo tiempo no se reflejaban en detenciones, o bien las detenciones duraban muy poco, ¿no? Pese a que esta lenidad oficial persistió en gran medida, las cárceles volvieron a llenarse pronto y fue preciso construir muchas más, pues su población no dejaría de aumentar. Casi duplicó la del franquismo en 1981 y se acercó progresivamente hasta los 80.000 en 2010, 5 veces más que en 1975, y a pesar de que las leyes se hicieron más laxas y menos aplicadas. Este es otro un dato de salud social muy importante. Otro índice negativo de salud social se dio en la estabilidad familiar. Al aprobarse en 1981 el divorcio, antes se podía uno divorciar, pero apostatando del catolicismo, ¿no? Pues ya no era necesario apostatar, pues su promotor, que fue Fernández Ordóñez, hablaba de cientos de miles de parejas ansiosas por divorciarse. Sin embargo, las peticiones fueron bastante escasas. Fueron solo 9.500 el primer año, luego en ligero aumento con un promedio de 18.000 hasta 1987, según datos del INE, pero después crecerían ya a fuerte ritmo. La ley del divorcio fue vista acertadamente como un avance democrático, pero llegó envuelta en una peculiar imagen del divorcio mismo como algo inocuo, cuando no positivo o incluso indicio de progreso social, ¿no? Las cifras muestran un empeoramiento constante de la crisis familiar, con serios daños psicológicos y educativos, especialmente sobre los niños. Se multiplicaron las familias monoparentales, seguramente no las más adecuadas y antes muy poco frecuentes. El creciente fracaso matrimonial pues guarda relación también con la expansión de la droga, de la delincuencia juvenil y el fracaso escolar. Estas cosas suelen ir juntas, forman un conjunto de lo que he llamado salud social, que están muy poco estudiadas. O sea, se han estudiado parcialmente, aspectos secundarios, pero no en su conjunto. Y una consecuencia de una inversión de valores, así se llamaba, muy preconizada en medios políticos y en la prensa, pues fue asimismo el incremento de los abortos, que eran defendidos por los lobbies feministas bajo el supuesto de que el embrión y el feto vienen a ser como excrescencias del cuerpo femenino sin carácter humano, una especie de tumores, ¿no? Hasta 1985 el aborto, al estar penalizado, pues se practicaba ocultamente oyendo a Inglaterra, donde en Inglaterra se convirtió en un negocio muy bollante, ¿no? Y claro, considerando el feto una mera acumulación de células, sin que la intervención del padre tuviera relevancia alguna, la tesis feminista, pues el aborto equivaldría a la extirpación de un tumor.
En cambio, valorado como el inicio de una vida humana, pues recuerda demasiado a un asesinato, por lo que se estaría construyendo una sociedad criminal y también anticonstitucional. Don Pío, un par de La minutos. tasa, otras Como Sí, mucho, sí. bueno, pues ya menciono otro aspecto. La Sí. tasa de suicidios, que era tradicionalmente baja en España, pues había ido disminuyendo bajo el franquismo. Durante la transición permaneció en la franja inferior de los países europeos y empezó a crecer moderadamente a partir de 1980. El suicidio es algo difícil de analizar sociológicamente, pero quizá podría revelar una ansiedad e infelicidad más amplias, así como el número de mujeres por hambre, de muertes por hambre, indica la amplitud social del hambre, o el de homicidios en familias permite calcular la extensión del maltrato doméstico. Eso es. Durante la transición aumentaron también los trastornos nerviosos y mentales. Bueno, pues con esto hemos dado un repaso a la situación social que se estaba creando en aquella época, muy diferente de la anterior y en gran parte diferente de manera muy negativa. Eso es. Como estamos viendo, las cifras y los datos son casi demoledores, ¿no? Y esto en gran parte venía venía fomentado sobre todo por el Partido Socialista y algunos otros y anarquistas. El anarquismo en aquellos momentos tenía cierto auge y se difundía de muchas maneras, aunque no llegó a cuajar como había cuajado en la República. Y fue una situación que claro, estaba poniendo de los nervios a mucha gente, con bastante razón, y creando una situación que, en fin, podría considerarse anormalizar, que quedaría ya normalizada, como lo mismo pasaría con el paro, con el desempleo. O sea, en aquella época se pasó de un pleno empleo, se puede decir, en 1974-75, a un desempleo estructural que ha afectado entre 2 y 3 millones de personas a lo largo de todos estos años, hasta hoy mismo. Sí, efectivamente. Todo esto es indicativo de que la transición, en cierto modo, estaba trayendo unos problemas que ya veremos más adelante, dieron lugar, entre otras cosas, al 23F. Pues, don Pío, bueno, pues con esto lo dejamos aquí, ¿le parece? Podemos terminar. Sí, hasta la próxima vez que vamos. Este es un tema muy interesante, cómo se van desarrollando las cosas, porque vemos lo que pasa y nos parece que acaba de pasar. Y no, son tendencias largas. Igual que cuando hablo de la involución, es una tendencia larga que ha derivado en golpismo y puede llevar cosas peores. Pues, don Pío, en fin. eso es. Lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, a Informa Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo, pues un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Adiós.